Hasta este momento, So up to this moment, yo les había compartido I shared with you guys sobre algunas partes de la armadura de Dios, about some part of the armor of God, como el cinturón de la verdad, just like the truth, the belt of truth, la coraza de justicia, the shield of justice, los zapatos del evangelio, and the shoes of the gospel, el escudo de la fe, the shield of faith. que by the way, mírenlo, es más o menos ese tamaño. So it's, by the way, it's just about this size. Ese escudo era para protección. That shield was for protection. Y todas las armas que he mencionado And all of the things that I've mentioned, eran armas que Dios nos había dado para protección. there were weapons that God gave us for protection. Amén. Amen? Y eso es algo muy importante. Necesitamos estar protegidos. That's very important because we need to be protected. Pero también Dios nos ha dado un arma. But also God has given us a weapon, Es la única arma the only weapon que es para el ataque. that is for attack. Es para defendernos y atacar. Is for defending and attacking. Y esa es la espada del Espíritu. And that is the sword of the Spirit. Así que en Efesios 6:17 So in Ephesians 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. let God's saving power be like a helmet, and the sword use God's message that comes from the Spirit. Así que todo el tiempo dice que nos vistamos de la armadura de Dios. So it says that all the time we have to be dressed with the armor of God. Y aquí dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And it says that here we take the helmet of God and the sword that is the Spirit. Y hay dos palabras que describen lo que es la palabra de Dios. And there's two words that describe what is the word of God. Una se llama logos One is it's named Logos, y otra se llama rema. and the other one is called Rema. Y para que nosotros podamos ser efectivos para usar la espada del Espíritu, And so we are effective with using the sword of the Spirit. necesitamos entender la diferencia de estas dos palabras. We need to understand the difference between these two words. Porque en la Biblia, Because in the Bible, especialmente en el Nuevo Testamento, especially in the New Testament, nos habla de la palabra de Dios en esas dos palabras. and it speaks about the word of God in those words specifically in these two words Y que tienen un significados un poco diferentes. that have a meaning a little bit different. Cuando Pablo escribió en la carta de Efesios When Paul wrote to the Ephesians que debían tomar la espada del Espíritu, that they must take the sword of the Spirit, él no estaba diciendo que se apoderen de la palabra de Dios como un logos. he was not saying that to take the word of God as a logos. Él estaba diciendo He que was- se apoderen de la palabra de Dios como un rema. He was saying to take the word of God as a rema. Y es muy interesante cómo describe la palabra rema. And it's very interesting how he describes the word rema. La describe como los dichos de Dios. And he describes us as the saying of God. Así que si nosotros conocemos la Biblia, If we know the Bible, este es el libro que contiene los dichos de Dios. this is the book that has the sayings of God. En toda la Biblia está lo que llamamos el logos de Dios, In all the Bible, it is what we call the logos of God. que es el conocimiento acerca de Dios. That is the knowledge about God. Y cuando Pablo habla en Efesios, And when Paul talks in Ephesians, es interesante que él no se está refiriendo a este conocimiento general de Dios, it's important to note that he's not making reference of this general knowledge of God, sino que se está refiriendo a los dichos que hay dentro de este libro que but es la he's Biblia. referring to the saying that
are inside this book. Así que la Biblia So the Bible está considerado is considered como un arsenal celestial de las armas de Dios. it's considered like a celestial arsenal of the weapon of God. Así que aquí están guardados los dichos de Dios, So there are kept the secrets or sayings of God, los remas de the Dios, remas of God, que nos van a ayudar a pelear that they're contra going to el help us enemigo. to fight the enemy. Entonces, no sé si entienden la diferencia. I don't know if you notice the difference. Uno es el conocimiento general de Dios, One is the general knowledge of God que sí está contenido aquí, that is contained within that book, pero otro es el rema o la palabra específica but the other one is the rema, the specific word que podemos tomar that we can take para pelear contra el to enemigo. fight against the enemy. Así que en general, So in general, esta palabra this word, es un laboratorio de medicina para it- el alma. it's a laboratory of medicine for the soul. Es una mina de riqueza inagotable. It's like a mine of Es una richness. guía para el camino. It's a guide for the road. Es un cuadro o una visión para que nosotros podamos ver. It's a vision so we can see. Es una medicina para la enfermedad. It's a medicine for any sickness. Es una venda para las heridas. It's a bandage for any wounds. En esta palabra In this war, hay un arsenal there is an arsenal de la espada del Espíritu. of the sword of the Spirit. Así que vamos a ir viendo la diferencia. So we're going to see the difference. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, When Paul wrote this letter to the Ephesians, escribió que para que la entendieran en ese tiempo, era fácil para ellos entender porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. so it was easy for them to understand this way because they were under the Roman Empire. Entonces, cuando él les hablaba del soldado, So when he spoke about soldiers, ellos miraban a los soldados romanos. they looked at the Roman soldiers. Entonces, sí podían entender a qué tipo de espada se estaba So they refiriendo. were able to understand what type of sword they were referring to. No se estaba refiriendo a una espada grande como se ve en las guerras. He was not referring to a big sword as you see in the movies or Que la batían y peleaban así. That- Ustedes han visto combates con that they espadas fought like grandes, that. You've ¿verdad? seen any combat that they fought like with a big sword. No, no se refería a ese No, he tipo de espada. was not referring to that type of sword. Se refería a una espada pequeña que He was- colgaba del cinturón del soldado. He was referring to a small dagger, a small sword that was in the belt of the soldier. Y sí, era una espada pequeña que prácticamente era como una daga, llamaban daga. So it was practically a dagger. Y esa daga era más o menos entre 6 a 18 pulgadas de tamaño. So that dagger was about 6 to 18 inches in size. Esa era a la espada que se estaba refiriendo Pablo. So that was the sword that Paul was referring to. No era grande, It was not big. era una daga, una espada pequeña. It was a dagger. It was a small sword. Esa espada también se refiere, esa misma palabra, por ejemplo, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús So also when the soldiers came to arrest Jesus en el jardín del Edén, in the garden, dice que Pedro sacó una espada y cortó la oreja it says that de uno Peter de ellos. took that sword out and cut the ear of one of the soldiers. Era una espada pequeña. It was a small sword. La espada del Espíritu, por lo tanto, The sword of the Spirit, however, no es una espada grande, is not a big sword. es una espada pequeña It's a small sword. que se usaba para un combate cuerpo a cuerpo. So it was a small sword that was used for a combat that was close to the body. Y era muy útil It was very useful y peligrosa and dangerous. porque era de dos filos. Double edge, yeah.
Y ellos tenían que practicar mucho para saber usarla, And they had to practice a lot in order to be able to use para it, no herirse ellos so they mismos. don't hurt themselves. Entonces, el escudo So the shield tenía el propósito had the purpose de cubrir al soldado to cover the soldier y simplemente hacerle avanzar and make him move forward en la guerra at the battle totalmente cubierto completely covered hasta encontrarse until he encountered casi cuerpo a cuerpo con almost su enemigo. face to face with the enemy. Recuerden que las flechas Remember that the no arrows podían penetrar. were not able to penetrate. Recuerdan que caminaban en testudos con Remember that they walk in that pequeños tanquecitos like juntos. small tanks all together. Entonces, cuando estaban cuerpo a cuerpo, When they were face to face con esa daga, with that dagger, ellos iban directamente en combate cuerpo a cuerpo, they were directly in combat, cuerpo a cuerpo, body to body, y ellos apuntaban a lugares muy específicos, and they aimed to very specific portion of the body. y especialmente apuntaban a la parte de la yugular, And entre they- las piernas. And they aimed to the portion of within the La yugular jugular, the portion of the es leg. la aorta principal que recorre el cuerpo. That is one of the principal veins that Ellos goes in the clavaban la body. estaca ahí They y simplemente el soldado se desangraba. make the harm in there, and then the soldier bled out. Así que eran muy efectivos The- con the- el uso del arma. They were very effective with that weapon. Entonces, resumiendo, So, making this a resume, Dios nos ha dado un arma God has gave us a weapon que es como una espada corta that is like a short y la sword Biblia le llama la espada del that the Espíritu, Bible calls the spirit, the sword of the spirit. que es la palabra de That is the Dios. word of God. Ahora, esa palabra de Dios That word of God es usualmente remas is usually a rema que Dios usa that God uses para una persona específica, for a specific person, para un momento for específico. a specific moment. Es un rema de acuerdo a la situación. It's a rema according to the circumstances. No sé si alguna vez ustedes, Dios les ha hablado algo específico. I don't know. I'm not sure if God ever told you En un something momento in a específico. specific moment para tratar y contrarrestar el ataque del enemigo. to stop and attack the enemy. Cuando tienes que enfrentar al enemigo When en you tu have, vida, so when you have to face the enemy in your life, necesitas una palabra específica you de need a Dios. specific word from God. Si te vas a casar, And if you're gonna get married, Dios no te va a hablar una revelación sobre las iglesias del Apocalipsis. so God is not gonna give you a revelation of the churches in the Dios te va a apocalypse. hablar de acuerdo a tu necesidad. God is gonna ¿verdad? talk to you according to your needs. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dado un rema. I don't know how many times God has spoken to Y you. esos a rema. remas están aquí en la palabra and de those Dios. remas are in the word of God. Recuerdo claramente I remember clearly cuando mi hijo tenía 3 when años, my son had 3 years old. él empezó un tratamiento para seguir unas terapias He began a treatment and continue the therapies. y me dijeron que era muy importante para prepararlo para cuando ingrese a la escuela. So it was very important so he can go into the school. Así que tenía terapia motora, tenía terapia del habla, tenía terapia de diferentes cosas. So he had therapy for multiple things. Y entonces estaba como 6 meses y ese instituto donde lo llevaba, llegaron muchos niños a recibir So terapias. he was like 6 months in, and in that place where they had the therapy, there was many other kids. Y entonces la persona que atendía a mi hijo, So the person who was overseeing my child, ella le daba terapia
motora y de speech, del habla. giving therapy about motion and the speech. Y ella le hizo la evaluación And she made the evaluation. y salió correcto en muchas cosas. And he was approved in many other things. Pero entró otra doctora. But then another doctor came in. Entonces dividieron los niños para atenderlos. So many other kids came forward. Y cuando la otra doctora hizo la evaluación en mi hijo, When this other doctor made the evaluation of my child, entonces esa doctora dijo, este niño tiene retardo mental. so that doctor said that this child has problems, mental retardedness. Cuando tú como madre oyes eso, When you as a mother hear that, oh my God, eso fue como una estaca en mi that corazón. was like something stuck in my heart. Mi hijo no estaba solo enfrentando dificultad en sus articulaciones, por eso recibía una fisioterapia. So my child was facing some difficulties in his motions. That's why he was going to therapy. No solo estaba siendo necesitado en su hablar, He was also being needed in his speech. pero ahora me dicen que él estaba con retardo mental. Now they tell me that he has mental Muy retardedness. difícil la noticia, It's muy very dura. difficult. That notification is very difficult. Pero me llamó la doctora, But the doctor called me. ella era cristiana, She was Christian. y me dijo, yo evalué a tu hijo. I evaluated your child. Él no es retardado mental. He is not mental retarded. Él tiene otras limitaciones He que has son other- neurológicas, pero no de ese nivel. He has other problems, but that's not what he has. Así que yo te voy a pedir So I'm going to ask you que ores, that you pray, porque mañana le van a hacer una evaluación. because tomorrow he's going to be evaluated again. Yo fui donde el director. And I went to the principal. Yo le dije, ese diagnóstico está And I equivocado. told him that diagnosis is Yo mistaken. conozco este niño. I know this Yo lo he child. tratado por 6 I meses. treated with him for 6 months. Así que usted no puede aceptar ese otro So I diagnóstico. cannot accept this other diagnosis. Y el director le dijo, So the principal said, mire doctora, doctor, también ella es un profesional como usted. she's another doctor, just as you. Él sabía del cariño que le tenía So he A mi hijo. he knew about all y obviamente de su fe. the love that she has for this child, obviously because of the faith, Y le dijo, ¿quién sabe por su amor a este niño? that because of her love to this child, Usted no está viendo esta realidad. you're not looking to this reality. Duro, ¿no? It was hard. Entonces ella dijo, está bien, doctor. Lo único que le voy a pedir es que delante de usted le vuelvan a hacer un test a este niño. So the only thing that I'm going to ask you, principal, is that this test to be Y given in front of usted you. evalúe You evaluate this child. para ver si estoy equivocada So if I'm mistaken o no. or not. Porque créame, esto es una prueba para mí como médico. Because this is a trial for me as a medical professional. ¿Ok? Le dijo, ¿está bien? He said, yes. All right. Cuando ella me dio la noticia, When she gave me the good news, the news, como les digo, fue un golpe. it was like a hit. Yo empecé a llorar I started crying y a clamar y le dije, and Señor, ¿y ahora qué voy a I said, hacer? "Lord, what ¿Cómo am I es gonna do now? posible? Y How is cuando this oraba, possible?" yo le decía al Señor, ¿será que nos estamos cegando a una realidad? Is it possible that we're blind to a Que no reality? queremos ver una That we don't want to realidad. see the reality? ¿Es verdad esto? Is this truth? ¿O es como la doctora, esta otra doctora dice que no es verdad? And is it like this other doctor saying that it's Y not ese true? diagnóstico está And that equivocado. diagnosis is mistaken. Yo necesitaba una palabra de Dios. I needed a word from Yo God. necesitaba un rema de I needed a Dios. rema of God. ¿Sí? Entonces empecé a orar y le dije, Señor, háblame, Señor, So muéstrame. start praying. I said, Lord, speak to me. Porque si es verdad, Because if it's truth, no quiero enseguecerme a esa I don't want realidad. to be blind to this reality. Yo nececito tu I palabra. need your word. Y oré por más de una hora And I prayed hasta for- que el Espíritu me habló. I prayed for more than an hour until the Spirit Me spoke dijo, to me. ve a Lucas. And he said, see Lucas. Y yo dije, amén.
Y yo le pedí al Señor de que lo ayudara a mi hijo, si eso no era verdad, que lo ayudara. And I asked the Lord to help my child, because if that was not true, help my Él child. tenía 3 años, He was 3 years old. era pequeñito. He was a little one. Ni siquiera si tuviera 7, 8 años, como que entienden mejor que tú les digas instrucciones, Yeah, it was not like he ¿verdad? had 7 or 8 years, like Era un they understand niñito better. de He was 3 a años. 3-year-old kid. Entonces el Señor me habló So y the Lord cuando spoke to me. fui al Logos So I went to the Logos para encontrar mi rema, to find my Rema. entonces leí en Lucas. So I read in Luke. Fue directo el Señor. It was straight from God. Y yo en ese momento no podía saber qué Dios me iba a responder. And at that moment, I didn't know what God is going to speak to Y me. fui inmediatamente a la palabra y cuando veo la palabra, And I went straight to the word. And when I saw the word, en Lucas dice in Luke it says que Jesús fue llevado al templo. that Jesus was taken to the temple. Sus padres viajaron para ofrecer sacrificios en So- esa temporada. So his parents traveled to offer sacrifice at that moment. Y dice así, y el niño And it says like this, and the kid, asombraba por lo que él hablaba. amazed by the way he spoke, La palabra que usa es maravillaba a los doctores de la ley, and the word says it amazed the la forma en la doctors que él hablaba. in the way he spoke. Eso para mí fue un rema. That for me was a rema. ¿Sí? El Señor me dijo, God told me. mañana en ese test, And tomorrow in that test, los doctores se van a maravillar the doctors are going to be de la amazed forma en que tu hijo hable in the way that your child is speaking y haga ese test. and makes that test. Porque acuérdense, 3 años, él remember, no sabía leer At ni 3 years old, he escribir. didn't know how to read or write. Él solo le podían hacer preguntas y podía responder. He was only able to make Así que él questions iba and a hablar. respond. So he was going to speak. Recibí esa And I palabra received this word, y me quedé en paz en mi and corazón. I was in peace in my heart. Y preparé a mi hijo And I prepared my en child su test for his test. y le enseñé todo lo que tenía que saber acerca de su cuerpo, And I showed de him- reconocer su cuerpo, de saber contar, de saber reconocer figuras y todo lo demás. And I showed him everything he needed to know about his body parts, numbers, and everything else. Entonces, cuando fue a dar su examen, So when he went to take the test, al día siguiente me llamó la doctora. so the next day the doctor called me. Quiero darte las buenas I want to give you noticias. the good news. Pero escuchen esto antes. Hear this before. Cuando yo recibí esa palabra, When I received this word, ¿para qué me habrá hablado Dios? oh, God spoke to me in such a way. Ustedes saben lo que es una madre que defiende You know sus what is a hijos, mother that se defends his convierte en una he leona. becomes in a En ese lioness. momento In empecé a tomar that autoridad moment I y start dije, taking authority. diablo And I said, mentiroso, liars. cancelo ese diagnóstico, And I cancel that cancelo diagnosis. esas I palabras. cancel Mi those hijo words. no es un retardado child mental, is mi not hijo está sick. sano My en su child mente. is Por lo healed. tanto, sales de este lugar, fuera de mi casa, fuera go de out todo of lo my que está house. en ese lugar, en ese hospital, en el nombre de Jesús, porque nuestra lucha no es contra carne y Because our battle sangre. is not against No era flesh. contra esa doctora, It was not era against contra that ese doctor. pronóstico It was que estaba against that viniendo diagnosis del mismo that was infierno. coming out of the same hell. Si Dios me hubiera dicho otra cosa, tal vez mi oración hubiera sido diferente. If God would have told Tal me vez something yo else, hubiera my orado prayer por was different. fortaleza para mi I would vida, have prayed para for- reconocer y for tratar strength y in my life, manejar to a mi hijo de recognize otra and treat my manera. child in a different Pero way. como Dios But me as dio God su rema, gave me como his Dios word, me dio su palabra, he yo gave me tuve la his word. unción, la autoridad He gave me the para authority pararme en contra to de ese stand diagnóstico, up para against echar that fuera de mi diagnosis casa al and to rebuke it mentiroso. against my house. Amén. Amen. No siempre ocurre eso. Not por always favor. that happens. Dios sabe cómo trata cada God situación. knows how to Pero en treat every este situation. caso, But in this case, hubo un rema de it was a Dios. rema Hubo la espada There del was the Espíritu sword of God para pelear en esa to fight against the situación. enemy.
¿Cuál es tu What situación? is your circumstances? ¿Qué es lo que estás What is you enfrentando? going against? Aprende a recibir un rema Learn de how to Dios receive y a rema from párate God. en And la stand fe in para faith. poder declarar los dichos que Dios te da order to a través de su declare- palabra. in order to Amén. declare the word of ¿Cuántos God? dicen amén? How many of you guys ¿Cuántos say quieren amen? pararse How many en los wants- dichos de wants you Dios, guys to en stand fe, en in autoridad? faith, in authority, Y aprender a manejar la espada and learn how del to use Espíritu de the, Dios, the sword of the que Spirit. es la palabra That is de the word of Dios. God. Amén. Amen. Así que ese es el rema de Dios. So that is the rema of God. La Biblia es un arsenal lleno de remas de Dios. The Bible is an arsenal full of God's word. Un arsenal lleno de espadas, An arsenal full of swords. que son los dichos de Dios Those are the sayings para of God combatir. to combat. Amén. Amen. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, As we have not vamos much time, vamos a ir a un ejemplo que en Mateo 4, we're going to see an example in Matthew 4 un ejemplo que Jesús mismo nos dio that Jesus himself gave us también de cómo manejar la espada del of Espíritu how to de handle Dios. the sword of the Spirit. En Mateo 4 Matthew 4 describe claramente una situación it describes a del uso situation de la espada del Espíritu contra el enemigo. of the Spirit, the sword of the Spirit against the enemy. En este capítulo habla acerca de la tentación de Jesús And it speaks about Jesus' temptation por parte de Satanás from Satan allá en el desierto. that at the desert. Si nosotros vamos a ver dos cositas. Un capítulo antes, en Mateo 3, del 16 al 17, A chapter before in Matthew 3 from 16 to 17. y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. So Jesus was baptized, and as soon as he came out of the water, the sky opened, and he saw the Spirit of God coming down like a dove. Then a voice from heaven said, "This is my own dear Son, and I'm pleased with him." Si ustedes ven aquí, Dios mismo, If you see in this passage, God himself, Dios mismo está declarando que Jesús es su Hijo. God himself is declaring that Jesus is his Son. Y es un Hijo, dice, en quien tengo complacencia. And he said, "I am pleased with him." Es un Hijo amado. He's a beloved Son. Y Dios desde el cielo And God from heaven, lo declara en he ese momento. declares that in that moment. Ahora, cuando Dios nos da promesas, So when God gives us his promise, cuando Dios nos dice y promete cosas, when God promised something, así como en este momento, just like in this moment, alguien más oye esa promesa somebody else hears that promise. y es Satanás, That is Satan, el enemigo de nuestra alma. the enemy of our soul. Él dice que siempre está como león rugiente Is- buscando a quien devorar. He says that he's like a roaming lion who to devour. Y habla de que él solo vino a robar, matar y destruir. And he speaks about he came to steal, to rob, and destroy. Ya me imagino qué pasó en ese momento con imagino- Satanás al oír esa declaración de Dios sobre Jesús. I imagine what happened at that moment with Satan hearing that declaration from God. Él dijo: wow, esto no puede continuar, algo tengo que hacer. And Satan said, "This cannot continue, something I have to do." Y él empezó a maquinar And he algo. started thinking about something.
Y en el próximo capítulo, And in the next chapter, en Mateo 4:1, in Matthew 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. the Holy Spirit led Jesus into the desert so that the devil could test him. Ahora, si nosotros prestamos atención, dice que fue llevado ¿por quién? Por el If we Espíritu. pay attention, we notice that he was led by the Spirit. ¿Y fue llevado para qué? And for what? Para ser tentado. He was sent to be tested. O sea que muchas veces Dios So many times God, va a permitir que seamos tentados. He is going to allow you to be tempted ¿Por quién? Por el diablo. from the devil. Ahora, ¿por qué Dios permite que Jesús sea tentado? So why God allows that Jesus to be tempted? En esta oportunidad, ¿ustedes se han imaginado por qué Jesús es tentado? Have you ever thought about why Jesus was tempted? ¿Alguna idea? Any idea out there? Pueden decir, yo, maestro. Sí, él era hombre He was a man, y también era Dios. and he also was God. Pero había ahí una situación. But Yo pienso, there was a se me situation han right there. ocurrido algunos And pensamientos, I have a couple of thoughts on this. que por un lado Dios permitió esto And once God allowed this to happen, porque quería dejar una enseñanza para todos nosotros. because he wanted to have a lesson for every one of us. ¿Cómo podemos resistir la tentación? How we can resist temptation. También quería dejarnos una instrucción bien He clara. also wants us to give us a very clear instruction ¿Cómo usar la espada on del how to Espíritu use the sword of the Spirit contra Satanás? against Satan. ¿No creen ustedes? Don't you believe that? Porque todo lo que se ha escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, Because everything ¿verdad? that's been written in the Bible is for Para our nuestra edificación. own edification. Así que también Dios quería So God wanted to, que vean que así como decía pastor, Jesús era hombre just like the pastor said that Jesus was a y man, como todo hombre and like any other man, iba a ser tentado. he was going to be tempted. Él tenía la posibilidad de caer en una tentación. He had the possibility of falling to temptation. Pero Jesús vino a demostrarnos But Jesus came to show us, que Él, como el segundo Adán, he, as the second Adam, podía resistir la was able to tentación resist temptation con la ayuda with del the help Espíritu of Santo. the Spirit. Y podía dejarnos a nosotros esa lección And he was able to give us this de que lesson nosotros podemos ser capaces that we are de capable resistir la to tentación. resist temptation. Amén. Amen? Teniendo al Espíritu de Having the Dios Spirit en of nuestras God in our vidas. lives. Amén. Bueno, yo creo que esa es una forma también de aprender a usar la armadura de Dios. So I think this is one of the ways that we can learn how to use the armor of God. Ahora, hablando del enemigo, So speaking about the enemy, él tiene estrategias, saben ustedes, he ¿verdad? has a strategy. You Él know about that. planea cómo puede Plans out tentarnos, how to tempt us, hacernos caer how en to make us tentación. fall in Él temptation. lo planea muy bien. He plans that Él out nos very well. estudia. He Él studies us. ve He sees us. por dónde le puedo In- dar a este in cristianito which que anda, way aleluya, I gloria can a Dios, attack tan, this tan feliz Christian en la that he's so iglesia. happy and blessed at church. Él está buscando la manera, He's ¿verdad? looking around how to catch Y you. él tiene estrategias. And he has Pero strategies. lo más interesante But the most interesting thing es que sus estrategias son las that mismas the strategies are the same desde el jardín del Edén. from the beginning. Increíble. It was incredible. Y dice que esas estrategias And he says that those strategies, van dirigidas especialmente de tres maneras. they go in three ways. A los deseos de la carne, To the flesh, desires of the flesh, a los deseos de los ojos to the desires of the eyes,
y a la vanagloria de la vida. and to the vanity of life. Si ustedes recuerdan en Eva, See, if you remember in Eve, dice que vio el fruto that she saw the fruit, y era bueno para comer, and it was good to be eaten. era deseable. It was desirable. En nosotros era riquísimo, It- sabroso, It was so good que daba ganas de comer. that you wanted to eat that. ¿Alguna vez has visto así un platito y has visto, Have you ever qué seen a rico, esto dish se ve that is so good and delicioso, it looks so delicious? ¿verdad? Te antojas comerlo. You want to eat that. Entonces son los deseos. Y dice que ese fruto Eva lo vio deseable, rico, sabroso. So Eva saw that fruit very delicious. Ahora, también apeló a los ojos. Dice que era hermoso a la vista. Era algo, wow, So- qué lindo ese fruto. So it was also directed to the eyes because she saw it. It was beautiful. No sé si ustedes han ido a recoger manzanas. I don't know if you ever gone to go apple picking. Mira or las picking manzanas, esa, and you see the qué apples that linda, you mira point that qué out. hermosa, se ve That's a rica. beautiful apple. I want that. Era linda sus ojos. It was beautiful in her eyes. Y también dice que era capaz de hacer sabio al que lo comiera. Eso es lo que le dijo Satanás, que iban a hacer como Dios. And the Satan told her that they were going to become more wise, just like God. Y eso habla de la vanagloria de la vida, del poder, de alcanzar algo. And this talks about the vanity, the glorious of lies, about achieving something. Lo triste es que Eva cayó, The sad thing about this is that Eve fell for it, pero Jesús no. but Jesus did not. Me adelanto al final de este And I capítulo. move forward again. Jesús no sucumbió ante la Jesus did not tentación de fall against Satanás. temptation. Así que vamos a ver un poquito la tentación de Jesús para que el Señor nos muestre cómo nosotros debemos manejar la palabra de Dios, que es nuestra arma de defensa. So we're going to see the de temptation of ataque, Jesus. We're going to see the temptation of Jesus, how he was able to handle the sword of God, the war of God. En Mateo 4, del 1 al 3, In Matthew está 4 says, la primera tentación. the first temptation is in there. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. The Holy Spirit led Jesus into the desert so that the devil could test him. After Jesus had gone without eating for 40 days and nights, he was very hungry. Then the devil came to him and said, if you are God's son, tell the stones to turn into bread. Jesus answered, the scripture says, no one can live only on food. People need every word that God has spoken. Si nosotros vemos en esta porción de la palabra, If we see in this portion of the word, Jesús obviamente había sido llevado al desierto Jesus obviously was led to the desert. y ya había ayunado 40 días, 40 noches. He fasted for 40 days and 40 nights. Obviamente los que hemos ayunado más de 3 días, Obviously, the ones who has fasted for Se more than 3 siente days, hambre. you feel hungry. se hunger. siente uno débil You feel weak. y hay momentos en los cuales uno no tiene fuerzas. And there's moments where you have no strength. E imagínate, viene Satanás y le dice, Imagine Satan came and says, si se recuerdan, como él había escuchado a Dios que él era el hijo amado de Dios, as he heard that Jesus was the beloved Son of God, le dice, si eres el hijo de Dios. and he says, if you are God's Son, Estaba ya apelando a su identidad como hijo de he's Dios. appealing to the identity of Jesus as a son. Haz que estas piedras se conviertan en pan.
make these stones to turn into bread. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. And that's what Satan does with us. Él sabe que somos hijos de Dios. He knows that we're children of God, Pertenecemos a la familia de that we Dios. belong to the family of Pero Él God. viene a desafiar nuestra identidad como hijos de Dios. And he comes to defy our identity as children of God. Ah, sí que eres hijo de Dios. Oh, so you're a child of God. ¿Y qué vas a hacer frente a esta And what are you going situación? to do against this situation? ¿No te parece Don't you believe? que si realmente quieres esto, If you really want this, no podrías hacerlo de esta manera? wouldn't you be able to do it this other way? Total, es una necesidad, Yeah, it's a necessity. ¿no? Tienes hambre, ¿verdad? You are hunger. You have hunger. ¿Qué te right? cuesta hacer unos What? pancitos y comer? It's not impossible to make a cup of bread and eat them. Satisfácete. Satisfy yourself. Ay, tanta cosa ahí de que no hagas, no digas. So many rules out there. No, say Ya this, mucha don't do cosa that. también. Date tu gustito. Please yourself. Satanás es muy persuasivo Satan is very persuasive para incitarnos a to pecar. make us to make us fall y él into no se sin. va por las ramas y él no se va a afectar una cosa chiquita. And he's not going to go against those little things. Él quiere hacerte caer de He tu wants to posición de make you hijo o fall hija de from the Dios. position of being a child of God. Él quiere hacerte perder tus derechos. He wants you to lose those Porque rights. sabe que el día que lo hagas, Because the day you do aun that, cuando sea una cosa pequeña, even though it's a small thing, te tiene. he has you. Y ahí empieza And he con starts una y otra with one y thing, otra another cosa. thing. ¿Sí? A veces puede suceder que a los jóvenes les dicen, mira, ¿cómo los inducen a las drogas? So the young people, so how do someone is introduced to drugs as a young person? No les venden, They don't sell them. les regalan. They're being given. ¿Quieres? Pruébalo. Do you want this? Try it. Si te gusta, bien, si no, está bien. If you like it, well. If not, that's good, okay. ¿O sí? Oh, yeah? No, gracias. No, thank you. Ah, ¿qué te molestas? Toma y Take le ponen en this. el bolsillo o en la mochila. And they put it in the bag. Y por días está ese And sobrecito o for esa days, bolsita that ahí. little bag is in the Hasta que with un them. día So one day, dice, probaré. the young person says, I'm going to try this. Y de ahí se vuelve a otro. And from there, it ¿Y becomes another cómo one. es? ¿Probaste? And they say, oh, did you try that? Ah, I ya. say, yeah. Pues toma otrita. Well, take another one. Vas a ver que cuando lo repitas te va a gustar You know, más. when you repeat this, you're gonna like O this sea, more. lo vas a empezar a sentir como es. You're gonna start feeling it as it is. No, gracias. Ah, toma, Take this. toma. Take this. Pero después, But after the fact, oye, ¿tienes más? so you have more? Ah, no, pues ahora te cuesta. Well, now it's gonna cost you ¿Ya money. te gustó? Did you like it? Ahora que te va a costar. Now it's gonna cost you money. ¿Sí o no? ¿Cómo saben ustedes que conquistan así a los muchachos? Do you know that if that's the way that they, Y eso puede make the guys suceder fall? en cualquier área de tu and vida. that can happen in any area in your life. Pequeñas cositas Little things que te descalifican That they- totalmente después de ser ese hijo de Dios. that they disqualify you from being a child of God. Satanás estaba tratando de tentar a Jesús Satan was trying to tempt Jesus para saciar, uno, su hambre, to satisfy his hunger, su necesidad humana; his human need, dos, para actuar independientemente del Padre; and also second to act independently from the Father. y Jesús se dio cuenta. And Jesus noticed that Porque si él aceptaba esa tentación, because if he had accepted that temptation hacer algo para sí mismo, un milagro para él, To porque do a- eran piedras to do a y miracle for tenía que himself, convertirlas en pan because there were stones O and sea, he had tenía to que turn haber them un into milagro bread. ahí There was going to be a miracle right para there to satisfacerse a sí mismo. satisfy himself. Si hubiera respondido a la If he tentación, would have answered to the temptation, habría dejado de ser un hijo de Dios perfecto. he would have stopped being a perfect child of God. Habría dejado ser el Cordero de Dios He- sin pecado. He would have stopped being the
habría the holy Lamb of God. arruinado todo el plan de Dios. The entire plan of para la God would have been, humanidad. the entire plan of God for humanity would have been canceled. Se habría descalificado como Je- el Salvador. Jesus would have disqualified himself from being the Savior. Así que inmediatamente So Jesús immediately Jesus tomó su espada took his sword. y le dijo, And said, escrito está, It's written, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. not only from bread man shall live, but from every word it's been spoken by God. Y realmente para Jesús, And for Jesus, comer de Dios, Eating- alimentarse eating de su from God, palabra, feeding from God, él lo había aprendido durante toda su vida, he learned that throughout his entire life. a saborear su palabra, To a llenarse enjoy de su the Word palabra, of God, to be full of a the ser Word of God, fortalecido por su to palabra, be strengthened by His a Word, degustar su palabra. to lean on His Word. Así que, ¿cuántos de nosotros So how cuando many of viene us, la When the tentación temptation comes, podemos discernir como Jesús, are we able to discern just like Jesus, entender como to Jesús? understand just like Jesus did? Cuando nosotros discernimos y entendemos como Jesús, When we understand like Jesus did, podemos manejar con eficacia la we espada can del handle with Espíritu. efficiency the sword of God. Si nosotros conocemos la palabra And de if we Dios, know the Word of God, podemos manejar con we eficacia can handle contra las mentiras del with enemigo efficiency against the lies of the enemy. We can handle the sword of y God pararnos with efficiency. firmes en nuestra identidad de hijos de And Dios, stand firm in our Por identity as eso a dice, child of God. That's what He says. para que cuando venga el día malo, So when the bad day comes, va a venir el día malo, because it's going to come, the bad days are going te to va come. a tentar a hacer lo que no debes. You're going to be tempted to do what's not right. La necesidad va a ser tan grande, The necessity is going to be so el big. deseo va a ser tan The grande desire is going to be so big que va a ser difícil hacerlo. that it's going to be very difficult to do it. Pero Dios nos llama a pararnos firmes, But God called us a to estar stand firm, revestidos de Dios, to be vested para with God, resistir to al resist, diablo, para ponernos bajo la autoridad de Dios, to stand below the authority of God, resistir al diablo. to resist the enemy. Entonces Él va a huir de nosotros. And so He's going to flee from us. ¿Alguna vez te has encontrado en situaciones así? Have you ever encountered yourself in situations like that? Un deseo de tu And corazón. a desire from your heart? No necesariamente es comida. No, it's not necessarily food. No está hablando de eso. It's not. We're not talking about that. Son necesidades que sientes en ti, There are needs that you feel within de you. ser satisfechas, de ser Desires. oídas. ¿Sí? Cuando estuve en el hospital la primera vez When I con was at mi the hija, hospital at the first time with my daughter, yo quería que mi hija se sane. I wanted my daughter to be healed. ¿Y saben qué me vinieron a decir? And you know what they come to tell me? Personas que me amaban, People that love me, pero que no conocían de Dios, but they didn't know about God. pero me visitaron y me dijeron, They came to me and al said, ver cómo estaba sufriendo, seeing how my daughter was suffering, me dijeron, finalmente they said, finally, uno debe vender hasta su alma al diablo. you even sell your Por amor soul a to sus hijos. the devil for the love of your children. ¿Sí? Me lo dijeron. Yeah, they told me that. Alguien que no conocía a Dios. Somebody who didn't know God. Yo puedo traerte un brujo, un curandero, I me can dijo, bring you someone que who le does puedes sanar witchcraft a tu hija. that can heal your daughter. Tu Dios o los Your pastores God and your pastors, no están logrando. they're not praying. ¿Quieres que se muera tu Do you hija? want your daughter to die? Así, vende tu alma al diablo Sell your soul to the devil para salvar a tu so hija. you can save your daughter. Qué atrevido es Satanás, ¿verdad? Satan Él sabía mi dolor. Satan knew my Él pain. conocía mi gran necesidad. He knew my Yo quería necessity. que mi hija viviera. I wanted my daughter to Yo leave. lloraba, And I cried ayunaba. out. Oh, ¿qué no hice? I did
Así everything. que él vino muy sutil. So he came very subtle. ¿Quieres esto? Do you want this? Vende tu alma. Sell your soul. Él la va a sanar. He's going to heal it. Heal her. Qué tentación, ¿verdad? What a temptation, right? Yo dije, That's muchas it. gracias. Thank you. But Dame una ropita de No. tu hija. Si no quieres que venga aquí, él lo va a hacer. ¿Ah? ¿Cuántas veces algunas personas han acudido a los poderes ocultos how many times people have gone towards witchcraft para rescatar su to matrimonio, rescue their marriage, para sanar a las to personas? heal some people? ¿Han oído de las limpias? Have you heard about the cleansings? Cuando tenemos nuestros encuentros, nuestros seminarios de When transformación, we have our seminars, cuando preguntamos, ¿has recibido sanidad de alguna otra manera que Eh, no sea de Dios? and we ask about, have you ever received healing Sí. any other way that's not from God? And they say, yes. Muchos hemos, en nuestra ignorancia y alejamiento de Dios, hemos acudido a esas sanidades. Yeah, many without knowing, we ¿Verdad? have going forward with No those sé si type of somos healings. honestos, And they're being honest. ¿sí? Sus limpias, sus baños, They're sus cleansing cosas. and witchcraft and all of ¿Cuántos that. things. querían conocer su futuro? Si te iba a ir bien, Many wanted to know their future if they're going to be good. o si tu pareja no te estaba Or if engañando, your partner was not cheating on you. o si te amaba. Or if that person loved you. ¿Cuántos han recurrido a la lectura de la mano, How many of you went to the handwritten al thing, horóscopo? to the Sí, el horóscopo, no sé cómo se dirá. Pero, anyway, el diablo conoce muy bien tu so necesidad. the devil knows very well your necessity. Él no te va a venir con cosas que a ti no te interesan, He's not come to you that things that o you no don't, deseas. that you don't desire, right? right? Los muchachos que quieren casarse. The guys that want to get married. Oh my God. Oh my God. Eso es una lucha, It's a battle. ¿no? Qué difícil, It's pastora. difficult, pastor. Me han preguntado en una reunión, ¿por qué las hermanas no se fijan en hombres consagrados al Señor? Tantos son jóvenes consagrados hay, pero siempre se fijan en los malos. And many came to me and asked me why the sisters, beloved sister, doesn't only see the bad guys. Y yo le digo, ¿de verdad es así? Le digo, Is it really like that? sí, mire, aquí hay 1, Yes. 2, 3, 4, No, 5, here's 1, 6 2, 3, 4, 5, que 6. estamos siguiendo al Señor. Amén. And we're Pero following las God. chicas But the ladies, tras de they're los malvados. going after the bad guys. Oh my God, yes. Entre líneas me estaban diciendo, ¿vale la pena ser consagrado? Between the lines, they were telling me, is Porque it worth nadie it? nos mira. Is it worth it to be a good person, a good Christian? Because nobody's looking at me. ¿Por dónde va a venir Satanás? Where Satan is going to come? De una manera muy sutil. In a very subtle Te way. va a presentar opciones He's going to present to you many other que no options tienen nada que ver con That- los requisitos que Dios quisiera para la mujer que Dios that they quiere don't para ti. have nothing to do for the woman that God has prepared for you. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús. But we have to be just like Jesus. Él sabía, en primer lugar, no oía a Satanás. So in first place, he didn't run out from Satan. No se conversaba con él. He didn't make communications with No him. razonaba con él. He didn't reason with him. No le explicaba. He Mira, didn't- mira, no, la cosa no es así. He didn't explain to him, like, look, the way is, this Él is lo the way. reprendía He con la rebuked- palabra de Dios. He rebuked him with the word Él lo of God. resistía He resisted him, y no le daba lugar. and he gave no place. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Resistirlo, Resist. reprenderlo Rebuke him. y no darle lugar a And nuestra don't vida. give any terrain to Amén. him. Amen. Eso es usar la espada del Espíritu de la palabra de Dios. Segunda prueba, Second trial, Mateo 4 del 5 al 7.
Matthew 4 from 5 to 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque escrito está. Miren el diablo, qué atrevido. Usa la palabra de Dios. Satan uses the word of God. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Next, the devil took Jesus into the holy city to the highest part of the temple. The devil said, if you're God's son, jump off. The scripture says, God will, with his angel, orders about you. They will catch you in the arms, and you won't hurt your feet on the stones. Así que dijo Satanás, no me está funcionando esto de hacerle dudar que es hijo de Dios. So Satan said, well, this thing about Perdí la making batalla doubt en la about being a primera child of God intento. is not working. Voy a irle por el otro lado. So I'm gonna go the other way around. Oh, sí, tú eres un hijo de Dios. Oh yeah, you are a son, a Oh, child of Dios, God. claro que te ama. Of course, God loves you. ¿Qué no va a hacer Dios por ti? What God is not gonna do for you. Así que, mira, So look, tírate so jump off, y Dios va a enviar sus ángeles. and God is gonna send His angels. De otra manera dicho es, quítate la vida y ya. So in other words, just jump off in Dios, your life. pero te va a salvar. God is gonna save you. Unas cortaditas por aquí, por A few allá. cuts here, maybe. Pero no te preocupes, no vas a morir. But don't worry, you're not gonna die. Los jóvenes The young fellows, están muy tentados they're very a la tempted depresión, to the depressions, al suicidio, to be suicidal, a hacer cosas locas. to do crazy things. ¿Ya? Tirarse desde ahí arriba hacia abajo es un acto suicida. Jump off from a high portion is a suicidal act. Y sin embargo, And dice, no, realmente estamos siendo atacados por esos sentimientos o esas emociones. so we're being attacked for those feelings, those emotions. Y está muy fuerte ahora los tratamientos para la ansiedad, para la depresión, para el suicidio. And treatments for anxiety and suicidal thoughts are very strong among these days. ¿Verdad? Right. Son mentiritas, sutilezas There que han are venido subtle lies a toda la humanidad. that came to the entire humankind A partir del COVID from COVID. ha entrado una ola de temor y de inseguridad And it increíbles. became a wave of fear Algo and insecurity insano en la raza humana. in the humankind. Es algo terrible que se está experimentando. Something very terrible that's experienced Solo among Dios sabe humans. qué ha hecho el COVID, no lo Only God sabemos. knows what COVID did. Pero hay una tendencia increíble But there's a que aún tendency está afectando la iglesia. that is affecting the church. Han habido pastores que han sido tratados por años contra el estrés, la depresión, la ansiedad. So there has been pastors has been treated for years for treating with anxiety and depression. Y cuando vas al doctor y le comentas tus And síntomas, when you go to the doctor and you comment that, usted tiene estrés. and they tell you have stress, Descanso, you need descanso, to mucho rest. descanso. Rest and rest. Ok, está bien, All right, it's descanso. okay. Rest. Pero, ¿qué más? But what else? Pastillitas para dormir. No pills in order to sleep. Eso vale, va a hacer dormir muy bien. Creando una codependencia So creating para a descansar y dependency descansar in y order to dormir. rest and sleep. Ok, All right. en ciertos momentos puede ser necesario, In certain moments, it could I be don't know. it could be needed. I don't know. Pero Dios But God
Él es nuestro refugio. but He is our Él es nuestro refuge. consuelo. He is our Él es counselor. nuestra He is our fortaleza. fortress. Él es el que puede darnos He una paz is the que one who can give us sobrepasa such a todo peace entendimiento. that De Él podemos in recibir lo que Him necesitamos, we can receive whatever we refugiarnos need. en We can Él. refuge Ya si in quieres Him. apartarte y descansar, ya, pero lee la palabra, And read the refúgiate word. en Él, Re- cree en refuge sus in the word of promesas, God. alábale. Amen. Jesús le dijo, And Jesus said, no tentarás al Señor. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. and Jesus answered, the scriptures also say, do not try to test the Lord your God. Así que desde ese punto de vista, hermanos, From that point of view, este es un tiempo para más que nunca this is a time that more than ever agarrarnos de la palabra de Dios, to take on the word of God impartirla, declararla declare sobre it nuestras vidas, among our lives, combatir todo to lo que ha share, sobrevenido a la humanidad con la espada del Espíritu de to la fight everything palabra that de has come to Dios. humanity with the La sword palabra of the tiene que Spirit that has hacerse come. vida. La palabra tiene que traer medicina a nuestra alma. The word has to La bring palabra healing. tiene que vendar nuestras to heridas. bandage No puede ser our que estemos wounds. heridos por años, de It's- años, de años y de años, y después de muchos años sigamos heridos. It is not No, possible. hermanos, la palabra de Dios tiene medicina, tiene cura para nosotros. So the word of God has healing for us. Amén. Amen. Usa tu arma. Use Usa your la weapon. poderosa Use palabra de the Dios. powerful Usa word of el God. rema de Use Dios the sobre rema tu of God vida, among sobre your tu life, among your necesidad, needs, sobre tu among your frustración, frustrations, sobre tu dolor, among your pain o sobre cualquier or cosa que whatever te thing haya sobrevenido. that has come upon you. Amén. Amen. Sé como Jesús. Be like Jesus. Toma tu espada. Take your sword. Defiéndete Defend contra yourself todos esos argumentos against que all of those Satanás thoughts ha that traído, Satan has brought to you que nos trae tanta confusión. that brings so much confusion. La tercera tentación, y So, con esto The casi third, terminamos, the third temptation that we almost finished está en Mateo 4:8. is in Matthew 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Sacó su daga. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Finally, the devil took Jesus to the very high mountain and showed him all the kingdoms of earth and their powers. The devil said to him, I'll give you all of this to you if you will bow down and worship me. Jesus answered, go away, and Satan, the scripture said, worship the Lord your God and serve only him. Then the devil left Jesus and the angels came to help him. Satanás dice que es el príncipe de este mundo. So it says that Satan is the king of this world. Así que mucho cuidado con esos deseos de enriquecerte So be very de una careful manera rápida. with those desires of becoming rich very quickly. ¿Sabes qué? You know what? No está nada malo prosperar. It's not bad to be prosperous. No está nada malo hacer inversiones. It is not bad to invest in Pero something. cuida tu corazón. But guard your heart. Porque si hay una pequeña área de avaricia, Because it's just a little bit of greed. esa es la puerta para alejarte de Dios. That's the door so you can apart from God. Así que en un sentido, So in a way, la vanagloria de la vida the vanity of life puede ser muy linda, muy could be confortable, very beautiful and very comfortable. pero si te está alejando de But las cosas de Dios, if you're putting apart from God, si te está alejando de if la it's casa de Dios, pushing away from the si house te of the está Lord, alejando de los amigos if it's making en you Dios,
put away from the ways Mucho of God. cuidado. Be careful. Ah, una copita. ¿Qué es una copita? Oh, just a little cup. Son los amigos del trabajo. I'm with Vamos my un rato al bar. Work friends. Let's celebrate. Ratito. Just a little bit of drink. ¿Qué es una bailarina? It's just a little bit it's a dancer. ¿A qué estás dando lugar? What are you giving place to? ¿Por dónde el enemigo está entrando? Where the enemy is coming through. ¿Por dónde el mundo está Where queriendo is the war? It's coming, evangelizarte otra vez? to evangelize, coming into you. Sé como Jesús. Be like Jesus. Resiste al Resist diablo. the enemy. Échalo fuera de tu Rebuke him vida. out. Ponle, como se dice, un estate quieto. Put it- Ponle boundaries Put him a stop, like a a tus boundary. costumbres. A tus costumbres, To your a tus habits, amistades, to your a tus salidas. friends. Boundaries Put some que estén boundaries. relacionados con la palabra de Dios. That you be related with the word of God. Amén. Amen. Solo tú conoces Only you know por dónde viene la filtración. where the filtration comes. Ha habido mucho debate. There has been many debates. ¿Puedo o no puedo escuchar música del mundo? Can I hear or not music, secular music? Cuando uno es joven tiene muchos esos conflictos. When you get yourself into so many conflicts like that. Bueno, cuando yo fui joven le dije al Señor, When I was young, I said, the Lord, quítame esa música de mi mente y de mi corazón. take away all that music from my heart and No my mind. quiero más. I don't want any more of Por that. favor, Please, Señor, Lord, bórrala. erase everything from my mind. Dios la borró. And God erased that. Hizo una limpieza, así, And He delete. make me clean. No me acuerdo una música de mi época. I don't remember any music from my times. No puede hacer un delete en ti. He can do a Es delete una in you. tentación, les digo. That is a temptation, you know. Yo recuerdo mucho un ejemplo de una muchacha de la iglesia, And I remember one sister from church, chiquita, a little one, 13 años. 13 years old. Esa edad empieza You know, at that como la age, ilusión. You're- Y ya empiezas a ver, ¿no? Como ya te pones romántica. so you become a little bit romantic at that age. Y entonces ella empezó a escuchar música romántica. So del she mundo. started listening to romantic music from the Word. Y yo le decía, And I said to her, me decía, mira, no tiene nada de malo, habla del amor, habla de esto, habla del otro. and she said, the music it speaks about love, it speaks about this, and it speaks about this other thing. Yo le dije, sí, es cierto, And I said, yes, it is true. es bonito y It's se oye muy bien. Beautiful. Me hizo escuchar unas She canciones. made me listen a couple songs. Pero le dije, a tu edad, But I said to her, yo prefiero que cantes y te ilusiones con música cristiana. I'd rather you to be with Christian music. Ahorita todavía estás entrando en una época donde tus emociones van a ser, afectadas. You're entering in a age where your emotions are going to be affected, Y puedes ser confundida. and you can become confused. Yo prefiero que no escuches. And I'd rather you not to listen to that. Obviamente no me hizo caso Obviously, she didn't listen to me, y ella siguió. and she continued. Años más tarde, Years later, ella se alejó de la iglesia, obviamente. she fell apart from church. Obviously, Sí consiguió un muchacho cristino, she got se Christian casó con guy. él, She married with a Christian guy, pero un día me dijo, and one day she said, antes de casarme, before I was getting married, yo me ilusioné. I was very, Me ilusioné con una persona I imagine a person, y como una tonta le creí muchas cosas. and as a fool, I believe many other things. ¿Y a qué? ¿Y por qué? Le dije, ¿qué pasó? And what happened? Es que me volví una romántica. It's because I became a romantic person, Y caí. and I fell for it, Y desde ahí nunca más me pude levantar. and I never was able to come back up.
Y oré por ella y ¿sabes qué me dijo? And I prayed for her, and you know what she said? Tenías razón, You were right, Pastor. esa música me afectó That music affected me. y me hizo no tener boundaries, no It- tener barreras It make me not have boundaries para around mis me, emociones, for my emotions, para mi for corazón. my heart. ¿Qué puede hacer So el enemigo the enemy can do. para quitarte de tu lugar? What can the enemy do to take Para you away from your hacerte place? creer To cosas make you believe things irreales that tal vez, that are not real. ambiciosas tal vez, I'm very ambitious things that en cada área. make No you fall solamente apart. del dinero, Not only on the money part, pero puede ser cualquier cosa. but it could be any other thing. Pero nosotros estamos llamados a ser como Jesús, But we are called to be like Jesus resistir al enemigo, and to resist the enemy usar la palabra de and Dios. use the word of God. Y para eso And for that, nosotros tenemos que conocer la palabra de and for Dios. that we have to know the word of God. Tenemos que leer la We have palabra to de read the Dios. word of God. Tenemos que memorizar. We la have to palabra de memorize the Dios. word of God. Tenemos que We have guardarla to aquí en nuestro Keep, corazón. keep that in my heart. Meditarla Meditate on that constantemente. constantly. Y hacer como nos decían en nuestros tiempos. And do it just like in our times they used to say. Tienes que ser como la vaca. You have to be like the cow. Come el pasto. You eat Lo the grass mastica. and you chew Lo lleva a un estómago. and you take it to one Lo stomach digiere. Lo vuelve a and you bring traer. it back into your mouth. Lo vuelve a masticar. Vuelve al Chew otro it that again estómago. and put it back in your stomach. La vaca tiene 4 estómagos. The cow has 4 stomachs. Tanto mastica ese alimento She chews so much que ella produce leche del pasto. that she makes milk out of the grass. Un alimento A nutritivo. very nutritious food. Dios quiere que la palabra sea así para nuestras vidas. Don't you want the Que word of God be like that produzca for your life? alimento y que en el Make- momento dado esa palabra sea levantada en contra del poder, de la sabiduría, yo diría de la astucia de Satanás para derribarnos del lugar, la posición y la autoridad que Dios nos ha dado. So Así in que amado, ponte de pie stand y en to your este feet. día vamos a And orar this al day we're Señor, gonna pray vamos to a the Lord. pedirle al We're gonna ask the Señor. Lord, Oh Señor amado, Lord, ayúdanos Señor, help us. danos Señor Give us hambre y sed de tu palabra. hunger for your word. Enséñanos Teach us a leerla, To read a it, atesorarla, to a treasure that, memorizarla, to memorize a it, comer to de eat ella, from her, que sea algo nutritivo that it para be nutritious in nosotros, our life. para que en el momento That at the dado right moment, sea una espada it'll en be a sword. contra de It will be a sword Satanás, against the enemy, en contra de sus argumentos, against their arguments, en contra de su ataque. against his attack. Enséñanos Teach us a ser esos soldados de to Cristo, be those soldiers of Christ, revestidos de tu armadura, vested in the armor of que God, usan bien la palabra that they de use verdad. very well the word of God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hoy recibimos de ti esta Today palabra. we receive this word from you, Lord. Hoy declaramos, We Señor, declare this word, que tu palabra es vida that your word is life, y que tú nos vas a enseñar and that you give us a teachings. comer de ti. You teach us how to eat Tú from nos you, vas a enseñar that you teach us a pararnos en tu palabra, how to guard a your word, creer en to tu believe in your palabra, word, a leer tu palabra. to believe in your word, Lord. Te necesitamos, Espíritu Santo. And we need you, Holy Spirit. Oh, enséñanos. Oh, Teach us. ayúdanos. Help Oh, us. visítanos. Pon hambre, pon Help us. hambre, Put hunger. pon hambre, Put hunger. pon hambre, Put hunger. pon hambre. Hunger. Que sea una palabra viva. It'll be a Que word sea of una life. palabra que nos It'll transforme. be a word that Que sea transforms una us. palabra que pase de nuestra mente It'll be a word that a goes nuestro beyond our corazón mind. y It goes into our heart. alimente nuestro nuevo hombre. Oh Señor, aquí estamos, amado Espíritu Here Santo. we are, Holy Spirit. Trae revelación, Bring us trae revelation. entendimiento Bring us understanding para poder
usar esta arma so we can use these weapons efectivamente effectively en contra de against todo argumento all argument que se pare en contra del that has to conocimiento de stand Dios, against the understanding of del God, único Dios verdadero, the only truthful God. y podamos ser ese ejército And so we become that preparado army that's para prepared conquistar, to conquer, para ir adelante to go forward en tu nombre, in your con name, tu palabra, with your word, y tener la victoria. and have the victory Oramos We en pray el nombre precioso in the de precious Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.